Uno más, por favor. Muy bien. Límite posterior, borde anterior del músculo trapecio. Miren, el trapecio no es un músculo vertical, es un músculo curvo, ¿cierto? Porque viene de la región posterior del cuello hasta la región del omóplato. Y el omóplato tiene una forma más o menos triangular. Sigue la forma del músculo del hueso omóplato. Borde anterior del músculo trapecio, línea media anterior del cuello. Límites, límite anterior del cuadrilátero, línea media anterior del cuello. Límite posterior del cuadrilátero, borde anterior del músculo trapecio. Límite superior, borde inferior del maxilar inferior. Pásame alfileres, por favor, de color amarillo, si es que encontramos. Parecen amarillos, son blancos. O blancos. ¿De qué hablando? Por color sí se diferencia. Uy, no, la otra vez. Muy bien, gracias. Tenemos entonces límite superior, borde inferior de la mandíbula, y tenemos que agregar a la glándula parótida, que en este punto debería estar acá presente, pero no está la glándula parótida. Pero el límite superior del cuadrilátero, borde inferior de la mandíbula y la glándula parótida, que tendría que estar en este punto. ¿Okay? Ahora sí le pueden ver de forma mucho más clara el cuadrilátero, sí, con sus límites. ¿Qué nos falta? El borde, el límite inferior, que es el borde superior de la clavícula. Pásame alfileres, por favor, de color azul. No, es verde. Lila, doctor, ¿ya? Lila. No veo azul. Borde superior de la clavícula. Vamos a hacer un trazo más o menos siguiendo el músculo esternocleidomastoideo. Ay, Dios, qué horrible. Espera, doctor. Ahora sí, perdón. Perfecto. Hay un hilo. Qué feo su color. ¿Qué tan viejito? Ahora sí. Cuadrilátero anterolateral del cuerpo. Ay, Dios mío. ¿No? Nada que ver con cuadrilátero. Pero, lamentablemente, en medicina, pues, 1 más 1 nunca es 2. Entonces, esa es la forma que le han dado los anatomistas. Dios mío. Límites del cuadrilátero anterolateral. Por la parte anterior, línea media anterior del cuello. Por la parte posterior, borde anterior del músculo. Por la parte superior, borde inferior de la mandíbula y glándula parótida. Por la parte inferior o límite inferior, borde superior de la clavícula. Ahí tienen su famoso cuadrilátero anterolateral. ¿Okay? Estamos yendo de anterior a lateral. El techo de este cuadrilátero, músculo y aponeurosis cervical. El piso de este cuadrilátero, los triángulos principales, ¿no? En este caso, triángulo anterior y triángulo posterior. ¿Claro? Sí, ¿no? No hay dónde, pero dónde pertenece. Sí. Dios mío. ¿Está bien? Ya bien. Borde inferior, superior. Sí, sí. Pero algunos mejor es utilizar el término límites. Límites.
mejor utilizar el término límite. Límite superior, inferior, anterior y posterior. ¿Perdón? ¿Ah? No te entiendo. ¿Cuál es el nombre del límite? ¿Cuál es el nombre del Nombre del límite? límite. Nombre del límite. Límite superior del cuadrilátero. Nada más. Muy bien. Cuadrilátero anterolateral. ¿Ok? Ahora, dentro de este cuadrilátero yo tengo dos triángulos principales, ¿no? Para eso, obviamente, voy a retirar los alfileres de color rojo, los lilas, para poder delimitar el triángulo anterior. Dejo los alfileres por ese lado, ocupo estos blancos y voy a comenzar a limitar con alfileres el triángulo anterior. El triángulo anterior del cuello está formado en su límite superior por el borde inferior de la máxima. En su límite anterior, línea media anterior del cuello. Y en su límite posterior va a encontrarse el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. ¿Tienes más alfileres de color blanco o claro? Sí. Perfecto. Uno más, por favor. Triángulo. Anterior. Ok. Ok. Sí, se nota. Y Y el caso. bien. Ahora sí. Sí. Claro, ¿no? Ahí está. Triángulo anterior del cuello. Tambo, ¿lo puede observar? Muy bien. No esperen de encontrar un triángulo perfecto con borde. Mucha Yo imaginación. quería. ¿Ok? Triángulo anterior. En examen práctico no hay tiempo de poner alfiler. Entonces es directamente la identificación. Los alfileres son con un fin didáctico para que ustedes se ubiquen. Pero una vez que los aprenden, tienen que conocerlos de aquí. Ahí está, ya lo vi. ¿No? Límites del triángulo anterior, ya lo dijimos hace un momento. Límite superior, borde inferior de la mandíbula. Límite anterior, línea media anterior del cuello. Cambia el límite posterior, que es el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. ¿No? Veamos los límites del triángulo posterior, que son también muy fáciles, ¿ok? Para eso necesito los alfileres de color rojo, por favor. Uy, a ver, rojo. ¿Hay rojo de qué? Rojo o un color fuerte. Acá hay unos rojos ahí. Ah, no es rosado. Son rosados, O es doctor. rojo. ¿Sirve? Son chillos. ¿Tengo algún tipo de hormiga en la lengua? No. Uy, no, es una araña. Sentía como si se me caminara algo por esto. Son los pensamientos. Están hablando para usted. Seguramente están hablando para mí. Están jodiendo. Dirán, no que Sí, estamos aquí. ¿Cómo vamos a hacer? No, tal vez, no sé. Rashid nomás, ¿no? Solo Rashid. vamos a delimitar el triángulo posterior. ¿Okay? Se van a dar cuenta que delimitar el triángulo es muy fácil. Solamente hay que ubicarse con el esternocleido y el trapecio. Lo demás sale por anatomía, no por analogía, por anatomía. ¿Okay?
Dice que ya evaluaron a los docentes por internet. ¿Cómo? ¿Ya evaluaron a los profesores ahí o no? ¿Cómo No. no nos enteramos? ¿Se puede? Se puede. ¿Sí? ¿De verdad? Sí, ahí sale la aplicación. Voy a hacer mi que doctor Verata. Voy a hacer mi queja. ¿Sabían? A mí no me pueden evaluar, ¿sabían? ¿Por qué? ¿Por qué? No aparezco, dice. Ah, así como nosotros esperábamos que esté ese día de la investidura de batas para gritar, y no había. Solo hicieron mención de 2 doctores y no había el doctor. ¿Por qué no estaba ¿A mí me usted? mencionaron? No, No. no estaba usted. ¿Pero me mencionaron? No. No. Qué miedo. Estábamos Vaya. esperando Vaya a hacer que digan su carta de queja. Ajá. ¿Que acaso le dieron un certificado a los docentes que fueron? No, solamente No. era esta presentación, pero pasaron sus docentes de otros Sí. cursos y todo el mundo le hacía barra. Y no fue el doctor. Ajá. Son burlados. Lo esperábamos y no. Esperando, teníamos fe hasta el final de que llegue. No, me daba vergüenza ir. Pues. Pásenlo a alguno del grupo, hay uno por allá. ¡No! Ay, No lo conozco. dice. todos están aplazados. diga. Pero si yo no te conozco, te voy a decir. Nada, hay que darle su crédito al autor. Seguramente en su momento, cuando tenía mi edad, pues quizá Era mejor ser. era bueno, digamos, ¿no? Ustedes saben que la edad no llega sola, digamos, ¿no? Llega con muchas limitantes, ¿no? Entonces, así que aprovechenme a mí. Todavía, ¿no? Aprovechenme en el término anatómico. No se aprovechen de mí. Muy bien. Límites del triángulo posterior. ¿Los notan? No. ¿Los pueden observar? Está fácil. Así. Límite anterior, borde posterior del Posterior. esternocleido. Límite posterior sigue siendo el borde anterior del músculo trapecio. El límite inferior sí cambia, porque es el borde superior de la clavícula, pero no todo el borde superior. Tercio intermedio o tercio medio del borde superior de la clavícula. No todo el borde superior de la clavícula, porque el borde superior completo como tal forma parte del cuadrilátero. El tercio intermedio y externo inclusive de la clavícula. El borde superior es el límite inferior de ¿quién? Del triángulo posterior principal. Triángulo posterior principal. ¿Ok? Aquí. Pueden sacar una foto si quieren. Oye, mi papá no me dejaba de llamar. Sí, estoy grabando. Por eso se paró el video, ¿no? Ajá. No le respondí. Lo diferencian, lo notan, Ay, lo pueden identificar. ¿Ok? Triángulo posterior. ¿Cuál va a ser el techo del triángulo anterior y el triángulo posterior? La platina. platismo. Platismo. ¿Cuál va a ser el piso del triángulo anterior? ¿Cuál va a ser el piso del triángulo anterior? El piso. Los subtriángulos que hay en él, pues, ¿no? Y el contenido va a ser el contenido de los subtriángulos. Lo mismo con el triángulo posterior. Su piso es los subtriángulos del triángulo posterior y el contenido, el contenido es el contenido de los subtriángulos. ¿Bueno? El piso del triángulo anterior como tal, el triángulo posterior. Pero ya si se preguntan el piso del triángulo digástrico, no puedes contestar qué es. El piso del triángulo digástrico ya tienes que saber que es otro. ¿Okay? El cuadrilátero tiene como piso triángulo anterior y triángulo posterior. El triángulo anterior tiene como piso los subtriángulos del triángulo anterior. Y el triángulo posterior tiene como piso los subtriángulos del triángulo posterior. Ahora, ¿cuál es el contenido del triángulo anterior? Es el contenido de los subtriángulos. ¿Cuál es el contenido del triángulo posterior? El contenido de los subtriángulos posteriores. ¿Ok? ¿Se entendió? Perfecto. Para que no, si una pregunta cae en el examen, ¿cuál es el contenido del triángulo posterior?
No hay como perderse, ¿no? Muy bien. Triángulo posterior. Posterior. Perfecto. Ya me cansé. Vena yugular externa, por si acaso. ¿Ok? Sí. Voy a quitar los alfileres del trapecio. Voy a quitar los alfileres del esternocleido en su borde posterior. Y nuevamente tengo mis triángulos. ¿Ok? La vena yugular externa la voy a colocar por debajo de la clavícula, ¿ya? Para que no sea un motivo de confusión. Aquí tengo el esternocleido con su fascículo clavicular y fascículo esternal. Aquí tengo el trapecio y demás. Muy bien. ¿Cuántos subtriángulos tenemos en la región del triángulo anterior? 4. 4. Los nombres son triángulo submandibular, odigástrico, submentoniano, carotidio y carotidio inferior o muscular. En la región posterior tengo también dos subtriángulos, un triángulo occipital y un triángulo homoclavicular o supraclavicular. ¿Ok? Cada subtriángulo tiene techo, piso, límites y portero. Hagamos un ejercicio básico para ver cuánto de capacidad, cuánto es su capacidad de imaginación. ¿Ok? Vamos. Identifique por favor el triángulo submentoniano. Empacamos. ¿No hay ningún brasileño en este grupo? Acá sí. Pobrecita. Por ser extranjera va a ser quien pague los platos rotos. Identifica el triángulo submentoniano. No. Mejor coloca un alfiler donde creas tú que está el triángulo submentoniano. No era arriba. Puedes volver a tu lugar, por favor. Triángulo submentoniano. Tu compañero dice que es esto. ¿Estás de acuerdo? Allá, ¿no? Creo que sí. Sí. Es el que está ahí, ¿no? Está tieso el tieso. Carlín. Ven para acá. Ven para acá. Ay, no, que ni diga. Vamos, Carlín, Hasegawa. ¿Su papá es brasileño? Su papá es brasileño y su mamá. Também, mas são descendentes. Minha mãe de japonês e meu pai de alemão. Se dan cuenta que es la primera vez que le escucho hablar así. Ay, sí, quedó. Casi nunca habla, ¿no? Sí, muy poco. Carlín, Hasegawa. Triángulo submentoniano, Carlín. Sí, yo digo que es ahí. ¿Dónde está apuntando? Más cerca, ¿no? Más cerca de lo. Muy bien, Carlín. Puede volver a su peso. Está bien, pues. Yo digo que estaba por ahí. Guiémonos por el nombre. ¿A qué región se llama mentón? Aquí. Como la chica. Ya. Esta es la Mandíbula. Este es el mentón.
Por algo se llama Entonces, anatómicamente, ¿dónde va a estar ubicado el triángulo? en el Debajo. Submentoniano. Debajo del mentón. Sí. Debajo del mentón. Sí. Entonces, Perfecto. vamos a identificar el primer triángulo del triángulo anterior, que es el triángulo submentoniano. Pásame por favor los alfileres de color rosado. Más fácil la vida cuando está ya puesto. Por color bonito. ¿Cuánto tiempo llevarán estas barbereras acá? Porque esta su color se está saliendo. El tema de triángulo tienen que venir a repasarlo. Aquí, porque no hay donde más. Sí. Bueno, para aquí está bien. No puede. Este Rodri. Ay, Dios mío. Enfócate. ¿Qué? Cállenme ahora ya. Muy bien. Están hablando por Triángulo submentoniano. Vale recalcar que el triángulo submentoniano es el único triángulo impar. impar. Es el único triángulo impar de los triángulos rectos. Porque solamente tenemos uno solo. No, pero Los un otros triángulos triángulo. tenemos en el lado derecho y en el lado Izquierda. izquierdo. ¿Cuáles son entonces los límites del triángulo submentoniano? Muy fácil. Los límites son vientres anteriores del músculo digástrico. Y miren esta observación. Los dos vientres anteriores del músculo digástrico están formando el triángulo submentoniano. Sin embargo, no se llama triángulo digástrico, ¿cierto? Porque el triángulo digástrico es el triángulo submandibular. Sí. ¿Ok? Porque usa ambos digástricos. Exactamente, porque usa ambos vientres. Sí. No confundan, el triángulo submentoniano solamente se llama submentoniano, formado por vientre anterior derecho, vientre anterior izquierdo del músculo digástrico y el borde superior del cartílago, o perdón, de la glándula, ¿No es el límite inferior con el cuerpo del hueso ovoides? cuerpo del hueso yoides y borde superior de la glándula tiroides. ¿Ok? Este es el triángulo submentoniano. Techo del triángulo submentoniano: aponeurosis cervical y músculo platísimo. De todos el mismo ¿Borde superior, como dijo? Perdón, de la glándula tiroides. Ah, ok, gracias. glándula tiroides. El piso del triángulo submentoniano, pásame un alfiler de color blanco, por favor. El piso del triángulo submentoniano es un músculo que se conoce como músculo miloyoideo. Solamente uno, por favor. Músculo miloyoideo. El músculo miloyoideo por sí solo forma el piso de la cavidad bucal o piso de la cavidad oral. ¿Ok? El músculo miloyoideo. ¿Qué es un músculo supra o infrayoideo, colegas? Es un Infra. Suprayoideo. ¿Cuáles son los músculos suprayoideos? los que están por encima de... ¿Cuáles son? Es el tilifocáfano. ¿Cuáles son los músculos digástrico, Ah, digástrico, estiloideo, miloideo, geniloideo. muy bien. Diga estilo. ¿No? Muy bien. ¿Cuál va a ser el contenido del triángulo submentoniano? Normalmente tiene como contenido ganglios linfáticos. ¿Ok? Ganglios linfáticos. Los ganglios son órganos que pertenecen al sistema inmune. Son una especie de patrulla fronteriza. ¿Cómo se entiende esto? Aquí yo tengo, pásame por favor. Vamos a hacer el ejemplo con esta maqueta. Aquí yo tengo un trayecto arterial y un trayecto venoso. Ustedes saben que una patrulla fronteriza es un puesto policial que se encuentra en una frontera, ¿cierto? Sí, en la Que conecta dos lugares diferentes o próximo a la conexión de dos lugares. Entonces los ganglios son patrullas fronterizas. Yo quiero conectar esta arteria con esta vena.
Pero el ponen- contenido venoso, que contiene restos celulares, células muertas, bacterias, virus, huevos parasitarios, lo que se me ocurra, tiene que pasar a esta arteria. O viceversa. Entonces, aquí yo tengo un ganglio. Como un conector. ¿Qué hace este ganglio? Es una patrulla fronteriza. Filtra. Todo lo que va a pasar a este lado, primero pasa por el ganglio. Tiene que entrar. Aquí se verifica si no hay células malignas, si no hay bacterias, si no hay virus, y si hay, las ataca, las destruye. Cuando el trabajo está muy difícil, cuando está costando mucho el trabajo, los ganglios se inflaman. ¿Han visto cuando tenemos una gripe muy fuerte? No sé si alguna vez han observado cuando tenemos una gripe, un resfriado, o cuando estamos con amigdalitis, o algún tipo de problema a nivel de la cavidad oral, una faringitis como tal, muchas veces suele haber dolor en el cuello, ¿cierto? Porque los ganglios están indurados e inflamados, porque están luchando, están peleando la batalla contra las bacterias o virus que quieren pasar. Entonces, en el triángulo submentoniano, aquí, hay una cadena de ganglios. Puede ser 4, 5, 10, 20. Es una cadena ganglionar. Siempre se compara los ganglios como patrullas fronterizas. Están ubicados en puntos específicos para un mejor control de los elementos que ingresan al cuerpo humano. ¿Okay? Y es el contenido que vamos a encontrar aquí en el triángulo submentoniano. Triángulo impar, único triángulo impar de todos los triángulos de la región del cuello, de la región anterolateral del cuello. Muy bien. Triángulo submentoniano. Tómele una fotografía, grábenlo en su memoria para siempre. Ay, toca. Toca. Sácalo, mami. No sé si ahora, güey. Sáquenle. Me gusta grabarlo. Mira, no hay compañerismo. Yo maté, no mato. Vamos a colocar los alfileres para identificar el triángulo submandibular, o lo que es igual triángulo digástrico. ¿Okay? El triángulo digástrico está formado por ambos vientres del músculo digástrico, por eso también recibe el nombre de triángulo digástrico. ¿Okay? Vamos a trazar entonces vientre anterior del músculo digástrico, vientre posterior del músculo digástrico, y borde Por eso. inferior Inferior. del maxilar inferior, o simplemente borde inferior de la Mandíbula. mandíbula, ¿cierto? Aquí se me dibuja, Ahí se sí grafica A ver. Ahí sí ¿Qué se ve parece? más triángulo. Ajá. triángulo Digas. Triángulo digástrico. Ay, qué lindo. triángulo Digas. o Mandibular. submandibular. Mandibular. Submandibular. ¿Ok? ¿Lo pueden ver? Podemos Ajá. verlo a perfección. ¿Ok? Ahora, Sáquenle foto. este triángulo submandibular o digástrico como tal tiene como límites ambos vientres del digástrico, tanto el vientre anterior Anterior. como el vientre posterior. Posterior. ¿Ok? Por la parte superior tiene borde inferior de la Mandíbula. ¿ok? Techo, La platisma. no la platisma, el músculo platísimo o Para músculo todo. cutáneo del músculo. ¿Cuál es el piso del triángulo digástrico? El músculo miloioideo y el músculo iobuloso, que está por debajo del músculo miloioideo. El contenido de este triángulo va a ser glándula submandibular, ganglios linfáticos y la arteria facial.
La arteria facial, Pasa por ahí, pues. Pasa por ahí Ajá. y da sus ramificaciones al resto de como está allá, ¿cierto? Sí. La arteria facial sube por el ángulo mandibular y comienza a dar ramas. a dividirse, a bifurcarse, ¿no? Muy bien. Triángulo submandibular. Límites, techo, piso y contenido. Glándula submandibular. Parte de la glándula parótida también en algunas ocasiones forma parte de este triángulo. Arteria facial. Y ganglios linfáticos, que no tienen nombres específicos ni mucho menos, simplemente ganglios linfáticos. Triángulo Mandibular. ¿Podemos quitar los alfileres o todavía? ¿Fotografía o algo? Sí, Ay, ya. Bien. fotos. Ya, listo. No, venga. Muy exigente, ¿no? Parte de la arteria se linfa en la boca. ¿Qué dijo? La demotecnia. ¿Qué dijo, doctor? Parte de la arteria lingual. No, dijo tilifa. La dinámica. La demotecnia es. Muy bien. Quito los alfileres entonces de triángulo submandibular y paso a identificar el triángulo carotídeo, que más o menos se dan cuenta que ya se ha dibujado. Se dan cuenta que ya se ha dibujado. Pues aquí tenemos los límites. ¿Ok? Ah, no. Carotidio. Triángulo carotídeo de región anterolateral. Límites del triángulo carotídeo. Vientre superior del músculo moyoideo. Borde anterior, tercio medio del esternocleido Mastoideo. mastoideo. Ay, se me No olvidó. estoy colocando todo el borde anterior del esternocleido mastoideo, solamente su tercio medio. ¿Ok? Y finalmente, el vientre posterior del músculo rojo, por favor. Ya. Vientre posterior del músculo Digástrico. digástrico. Sí. Ay, Dios. Dios mío. No, pues. Aquí se está graficando El triángulo. El triángulo carotídeo. Ay. carotídeo. Pequeñito, ¿no? Ajá. Y el otro. El triángulo submandibular está por arriba del triángulo carotídeo. Los límites de este triángulo carotídeo. Límites. Vientre superior del homovideo, vientre posterior del músculo digástrico, tercio medio, borde anterior del esternocleido, Mastoideo. techo. El músculo platisma. El piso del triángulo carotídeo. Tenemos músculo constrictor medio de la faringe. Tenemos al músculo. ¿Me ayudan, por favor? ¿Estamos hablando de contenido? O el piso. Contacto. Piso es el tiroideo, Tiroideo, iogloso y constrictor medio de la faringe. Constrictor medio inferior de la faringe. Tiroideo, que es un músculo infra o supra. Supra. El tiroideo es un músculo infra o supra. Infra. Este omóplato está tirado, ¿no? Músculo constrictor medio inferior de la faringe, iogloso y tiroideo. ¿Cuál es el contenido del triángulo carotídeo? La arteria. facial, lingual, ¿Pero por qué se llama carotídeo justamente? Por la carotídeo.
Ah, carótida externa. Sí. porque dentro de su contenido está la arteria carótida Externa. externa. Muy bien. Ahora, vamos a quitar los alfileres, ¿ok? Es muy fácil de reconocer este triángulo. Miren, homoideo, esternocleido, y aquí tendría el triángulo carótido. ¿No? Sí. Ahora, voy a retirar el esternocleido y voy a dejar el homoideo para que veamos su contenido. Arteria carótida externa, esta de acá. ¿Ok? Homoideo hacia atrás, vena yugular interna, nervio vago, carótida Carótida común. común. La carótida Ajá. común sube y a nivel de la vértebra cervical número 4 se bifurca. ¿En cuántas? En dos. En dos. Pues si estamos hablando de bifurcación, entonces es en dos. La carótida Externa. y la carótida Interna. Entonces, aquí tenemos la arteria carótida común, esta de acá, que estoy trabajando. Esta carótida se bifurca en una carótida Externa. externa, E interna. una carótida Interna. interna. Y aquí tenemos la arteria carótida externa. Esta de acá. Esa es la externa, ¿no? La Esta es la externa. externa. La interna se encuentra Está hacia atrás. hacia atrás. De interna. Esta es la interna. No veo. Esta es la No se ve. externa. Entonces, Bueno, homoideo, homoideo. Es esternocleido por acá, esternocleido y carótida externa. externa. Por aquí también estaría la arteria lingual y la arteria facial. contenido del triángulo Carotidio. 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 Luego tenemos el triángulo carotidio inferior muscular, ¿ok? Que se encuentra por debajo del carotidio común o carotidio clásico. ¿Ok? ¿Lo pueden ver o no? Chiquito, ¿no? Es así. ¿Perdón? Es alargado. Medio En largo. posición horizontal y Está horizontal y alargado. no es totalmente, parece un triángulo isósceles, creo que Sí. se llama, ¿no? Cuando son más alargados. ¿Ok? ¿Cuáles serán los límites de ese triángulo? A ver, vientre superior del homoideo. Bien, perfecto. Línea media anterior del cuello. Línea media anterior del cuello, perfecto. Borde anterior del Borde anterior del esternocleidomastoideo. Tercio inferior. Ah, sí. Ese. Aquí. Por aquí tengo un límite. Por aquí tendría otro límite. Ya me cansé. Y ese. Por aquí tendría otro límite. Triángulo carotidio inferior muscular. Ojo, mucho ojo a esto. Vientre superior del homoideo, línea media anterior del cuello, ¿cierto? Borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, pero tercio inferior. Todo esto es el borde anterior. Lo dividimos en un tercio
superior, superior, tercio medio. medio e inferior. ¿Cuál tercio es entonces el que forma parte del triángulo inferior? Tercio medio, Tercio medio, inferior. inferior. Ah, inferior. Tercio medio Ah, y tercio superior, superior. que es este que ya llega a la apófisis mastoidea. ¿Ok? ¿Cuál es el piso de este Inferior. triángulo? Porque el techo es el mismo, el platismo. ¿Cuál es el piso del triángulo carotidio inferior o muscular? El músculo esternotiroideo Esternotiroideo. y el músculo esternocleidoioideo. El esternocleidoioideo es el ramo clavicular del esternocleidomastoideo. Esternocleidoioideo. Recuerden que el esternocleidomastoideo tiene dos fascículos, un fascículo clavicular y un fascículo esternal. Tenemos esternocleidoioideo y esternocleidomastoideo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el contenido del triángulo carotidio inferior muscular? Es la glándula tiroides, Ya, paratiroides, Bueno. tráquea y esófago. tráquea y esófago. Muy bien. Este triángulo, el carotidio inferior muscular, es un triángulo orgánico, porque como su compañero bien responde, tiene como contenido glándula paratiroides, glándula tiroides, tráquea y esófago, que está un poco hacia atrás, ¿ok? Esta es la glándula tiroides, esta que estoy tocando. Aquí tenemos parte de la glándula paratiroides y la tráquea y esófago que se encuentran más hacia atrás. Triángulo carotidio inferior o Muscular. ¿eh? Triángulos de la región. Anterior del cuello. Para ser más específicos, subtriángulos Triángulo anterior lateral. Anterior lateral. Ah, No, Mari. El doctor le llaman. ¿Pero? Estudialo. ¿Nay o nay? ¿Se entendió o no se entendió? Se entendió. Y con el video ya es otra cosa. Cansa, pero no llena, ¿no? Igual es el video. No, no, porque ese va a ser impreso, digamos, para hacerse. Va ¿Alguna a ser como un pregunta documento, respecto a no va estos entrar. triángulos cuadriláteros y demás? ¿Nay? ¿Alguna pregunta? Él nos va a preguntar. ¿Puedo preguntar yo? No. ¿Quién me indica, quién me dice los límites del cuadrilátero explicándome aquí en el cuello? Yo. ¿Ya? No quiero ir. Estoy reservada a mí. El límite anterior del cuadrilátero sería la línea media anterior del cuello. El límite superior sería el borde inferior del maxilar inferior. El límite posterior sería el borde anterior del músculo trapecio. Y el límite inferior sería el borde superior de la clavícula. ¿Dónde se encuentra el triángulo ¿cuáles son los límites del triángulo posterior? Los límites del triángulo posterior serían el borde anterior del trapecio, el borde posterior del esternocleidomastoideo y el borde superior de la clavícula. ¿Todo el borde superior de la clavícula? No, la porción inferior. media. Bueno, el tercio medio ¿De quién? de la clavícula. ¿Y cuáles serían los límites del triángulo anterior? Los límites del triángulo anterior serían la línea media anterior del cuello, el borde inferior del maxilar inferior, el borde anterior del esternocleidomastoideo y ¿qué parte de la clavícula es? No me acuerdo. El borde superior de la porción anterior de la clavícula
o puede ser tercio, Tercio medio. tercio exterior, Anterior. tercio anterior, porque el tercio medio es para el triángulo. posterior. ¿Ok? Ya se viene un avance fuerte, ¿no? Ay, no. Bien. El día lunes vamos a ver triángulos de la región posterior y empezamos con el estudio de columna vertebral. ¿Ok? Columna vertebral. ¿Ok? Ay, Dios mío. Pueden ir retirándose, por favor. Guarden los asientos y me cubren en cada uno.